Buenas noches, Roger, Denis. ¿Cómo están todos? Buenas noches. A ver, vamos a comenzar con este casi último, uno de los últimos temas del curso. Vamos a esperar antes de un minutito más. Hola, Kevin. ¿Cómo están? Ok, vamos a comenzar. Buenas noches, Ronald. Bien, el día de hoy vamos a, como les decía, ver uno de los últimos temas. Yo diría que el penúltimo tema es un tema conocido para todos en realidad. Vamos a hablar o vamos a conversar en realidad acerca de NAT, de Network Address Translation o traducción de direcciones de red, como pueden ver en la diapositiva. Entonces, este tema no es tan amplio, es bastante sencillo inclusive, hasta sencillo inclusive de implementar. Y luego de este, justo estaba viendo cuál otro es importante. Y bueno, estamos la otra opción. Y el último tema que veríamos, no sé si el viernes o la próxima semana, sería la parte de listas de acceso. Y ya con eso creo que podemos finalizar y dedicarnos a repasar. ¿Cuándo nos toca la práctica 3? La próxima semana son las prácticas. Ya. Estamos bien. Entonces tendríamos que acabar el viernes, hacemos las dos prácticas. Luego la semana 16, repaso, 17 repaso, y la 18 examen final. Ya, estamos bien. Así vamos. Entonces, entre hoy y el viernes, ¿no? Hoy acabemos este tema y el viernes hacemos listas de acceso y con eso finalizamos para no cargar más temas al final. Bien, entonces recordemos en realidad, ¿no? Porque esto lo debemos haber visto en redes 1, cuando se habla de, bueno, antes estaba en el capítulo 9, no me acuerdo, no sé en qué capítulo estará ahora, hace como un año enseñó redes 1. Cuando se hablaba de la parte de direccionamiento y se hablaban de justo de las direcciones privadas y públicas, entraba también a tallar NAT. ¿Qué es NAT? ¿Qué es la traducción de direcciones de red? Profesor, Hola, buenas noches. sí, pues buenas noches. El NAT se utiliza para comunicarse, o sea, de redes internas y no, las redes son privadas y pues
privadas y para comunicarse de afuera, hacia internet, así. Entonces Ya, necesitamos una IP pública. ya, Y lo que nada hace es, ¿no?, que nuestra IP privada sale con una IP pública para conectarnos hacia internet. ya. Entonces esa es la parte de traducción. ¿Y por qué necesitamos una traducción? ¿Por qué necesitamos una traducción de direcciones, ¿no? ¿Por qué existe ese comportamiento de tener una dirección privada o interna y luego al momento de pasar por el router salga a través de una dirección pública? ¿Por qué existe ese comportamiento en la red? Pues no recuerdo si lo comenté la semana pasada, pero Ujú. este era por el tema de del agotamiento de las IPv4. Ok, el agotamiento de IPv4 origina, digamos, varias cosas, ¿no? Las Ujú. divisiones por subredes, luego LSM y otra técnica como NAT. Ok, muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más origina el agotamiento, Kevin? Básicamente, ¿por qué se convierten en privadas? Porque estas se pueden repetir en cualquier LAN. Ok, se pueden reutilizar, muy bien, en cualquier red de área local. Entonces, existe en algún momento, ya ustedes conocen estos temas, el direccionamiento de IPv4 ya no da para más. O sea, ya no hay el agotamiento de direcciones IPv4, digamos, en el tiempo, hecho que se generen o que se realicen diversas técnicas, ¿no? Como les decía, VLCM, ¿no? La división por subredes, digamos, a través de un RFC, la idea de segmentar o separar grupos de direcciones por cada clase para que se conviertan en direcciones privadas. Y estas direcciones privadas en realidad no son visibles en Internet, así se definieron. Como complemento a ello, nace la traducción de direcciones de red, ¿no? Y como nos dijeron, permite que los hosts de una red interna accedan a una red externa, ¿no? Como ven, dice, no solo ayuda a aliviar la escasez de direcciones IPv4, sino yo sigo diciendo que no mejora la seguridad de la red interna, ¿no? Eh, Genera esa sensación, pero no es exactamente un elemento de seguridad, ¿ya? Bueno, yo diría que complementa, pero no es un elemento de seguridad en NAT. Ok, como ven, dice ya que impide que los dispositivos de red externa se comuniquen directamente con los hosts de red interna. Eh, Hay gente que, de verdad, con muchos conocimientos muy profundos a nivel de los protocolos, pueden utilizar otros protocolos que salten este direccionamiento o esta traducción, ¿no? Y puedan llegar hacia la red interna a través de NAT. Entonces, no es exactamente un elemento de seguridad desde mi punto de vista, ¿no? Y de algunos elementos que he estado leyendo. Pero bueno, acá dice que es un elemento de seguridad. Entonces, comprender la motivación de NAT, clasificación e implementación de NAT y selección de NAT en diferentes escenarios, eso es lo que vamos a ver hoy día. Ya ustedes me han comentado y básicamente ya tienen bastante claro cuál es la motivación, ¿no?, de la traducción de direcciones red. Y era básicamente el agotamiento, ¿no? El incremento, como ven acá, a través de las flechas, el incremento de usuarios de Internet y la disminución de direcciones IPv4 públicas, al punto de casi llegar al agotamiento. Acá está lo que nos comentaba Kevin, ¿no? Pueden ser utilizadas por organizaciones, individuos, o aleatoriamente las redes internas, pero no pueden ser utilizadas para la comunicación directa en Internet. 3 clases o por cada clase se definió un grupo, ¿no? Todo el segmento 10 para la clase A, del segmento 172.16 a 172.31 para la clase B y todo el segmento 192.168 para la clase C. Están comprendidas dentro de los rangos privados, ¿no?, de direcciones IPs privadas.
Mientras que, bueno, cualquier otra dirección que no se encuentre ese rango, salvo algunas otras como el rango 127, el 169, existe un rango 192 que es también para direcciones, documentación en libros y todos los temas académicos. Las demás son direcciones IP públicas, ¿ya? Salvo algunos rangos especiales. Y la particularidad, como ven en la gráfica, es que se pueden reutilizar, ¿no? Y estas pueden ir creciendo en función a el diseño de la red y las necesidades de cada empresa o cada persona que requiera hacer uso de estos dispositivos. Como ven, dice traduce direcciones en paquete de datos. Y como ven, generalmente se despliega en los dispositivos de egreso de red, como routers y firewalls, ¿no? Entonces, uno de los elementos que nos permite utilizar NAT serían, básicamente en nuestro caso, vamos a utilizar routers, ¿no? Sin embargo, algunos firewalls también tienen la capacidad de usar NAT. Como ven, el escenario tipo de aplicación de NAT se utiliza en las redes privadas, ya tanto empresas u hogares, y se despliega en los dispositivos de salida, ¿sí? Básicamente todos, casi todos usamos NAT actualmente para IPv4. Ok, entonces este sería un poco el escenario, ¿no? Tengo una red privada, un dispositivo dentro de la red, y este dispositivo de origen genera o tiene una dirección IP interna, la cual al momento de llegar al dispositivo de egreso, llámese el router, es, vamos a decir así, como que cambiada, ¿no? Es reemplazada en la cabecera por su correspondiente IP pública, la cual puede llegar al destino fijado y de retorno ocurre el proceso inverso, ¿no? Una vez que la dirección, o mejor dicho, el paquete llega hacia el router hace nuevamente el cambio a través de su tabla NAT, retornando hacia la dirección interna o dirección privada a la cual corresponde el dispositivo. Ok, entonces los routers, una de las gestiones, o mejor dicho, hacen estas gestiones a través de una tabla NAT. Vamos a ver que existen, en este caso hay algo así como que 3 modos o 3 tipos de NAT, y el último, el tercero, está una suerte dividido en 2, según lo que muestra aquí Huawei, ¿no? Llamado NAPT, y en la otra opción IP fácil, o Easy IP, ¿no? Algunas traducciones de verdad esta lámina están bastante mal hechas, así que después voy a buscar la versión en inglés para corregirlas. Entonces tenemos la implementación de NAT estático. Aquí lo que podríamos decir en realidad sobre NAT es básicamente que es un tipo de traducción de, podríamos decir, de 1 a 1. Es decir, por cada dirección interna que yo tenga, voy a tener la necesidad de contar con una dirección pública, ¿no? Por cada dirección privada que yo tenga en la red, voy a tener la necesidad de contar con una dirección pública en el dispositivo de ingreso, ya que de alguna manera esta asociación se hace de una suerte de 1 a 1. Como ven, dice NAT estática, una dirección IP privada se asigna a una dirección IP pública fija. Cada uno, como ven aquí, cada dirección IP, la 1.1, 1.2, 1.3 va a tener su correspondiente dirección IP pública al momento de hacer el mapeo NAT. ¿Qué conlleva esto? Acceso bidireccional, dice, ¿no? Cuando un host interno, cualquiera que esté dentro de la red privada, ¿no?, accede a Internet, el dispositivo NAT de salida convierte la dirección IP privada en pública. Entonces, cuando un dispositivo de red externo envía paquetes para una red interna, el dispositivo traduce la dirección pública a una dirección IP privada. Por eso que dice que tienen acceso bidireccional, ya que puede ser desde la red privada hacia Internet, por decirlo así, y desde Internet hacia la red privada. Entonces,
bastante, vamos a decir, sencillo esta implementación de NAT. Entonces acá tenemos un ejemplito donde se puede ver el tráfico, en este caso, de origen interno, desde la dirección 1.1 hacia la dirección 123 del servidor web, ¿no? En este caso recorre el switch, llega al router. Dentro del router, de manera similar, se hace la traducción, el intercambio de direcciones, ¿no? Como ven, en el cuadrito naranja dice se traduce 122.121 para el acceso a internet, y este se encapsula nuevamente y se envía, ¿no?, hacia los dispositivos que puedan permitir llevar el paquete hacia al dispositivo destino. En el retorno ocurre de manera similar. El dispositivo en este caso sería ingreso, este router con NAT habilitado va a hacer el cambio. Es bastante sencillo. Aquí tenemos algún ejemplo de configuración. Vamos a ver si lo podemos hacer ahora, ¿no? Para poder determinar o mejor dicho, para poder determinar o hacer el establecimiento o el emparejamiento de las direcciones privadas con su correspondiente IP pública. Como ven, dirección IP global se utiliza para configurar la dirección pública y externa, ¿no? E inside para la dirección IP privada interna. Entonces nos dice NAT static, o sea, está configurando de manera static, le indico la dirección privada y la dirección pública y la dirección privada a las cuales voy a asociar, ¿no? Ya sea dentro de la interfaz o dentro de, como ven acá en la vista de sistema, ¿no? NAT static global es el mismo comando, solo que se encuentra dentro, uno dentro de la interfaz y otro dentro, digamos, de la configuración global, ¿no?, como existía antes. Y la habilitación al final de digamos, de las traducciones a través del NAT Static Enable dentro de la interfaz. Este ejemplo, bueno, lo realizaremos. Los tres escenarios tienen lo mismo. Vamos a ver si podemos hacer este escenario. Por el otro lado tenemos las direcciones NAT dinámicas. Mientras que las estáticas trabajan de 1 a 1, vamos a decir que las direcciones dinámicas trabajan con un pool, ¿no?, con un grupo de direcciones públicas, las cuales se van asociando, vamos a decir así, las direcciones privadas se van asociando dinámicamente del grupo de direcciones públicas que se encuentre registradas en el dispositivo de egreso. En pocas palabras voy a tener un grupo de direcciones IP públicas disponibles y en función a eso yo voy a poder de manera concurrente poder hacer que una cantidad de dispositivos en la misma cantidad de direcciones públicas, vamos a decir que salgan hacia las redes externas. En este caso podrían ser internet. Como ven, dice la NAT dinámica previene desechos de direcciones, ¿no? Porque en la en la estática, yo tenía que tener tantas direcciones como dispositivos tuviera. Aquí voy a tener un pool de direcciones, vamos a decir que aquí en este caso tenemos nuestro pool de 3 direcciones, ¿no? Asumiendo que tengo solo 3 dispositivos, cada uno de ellos va a poder salir a internet. Si yo tuviera más, lo que va a pasar es que se van a restringir a la cantidad de direcciones en el pool. Y eso es lo que dice, cuando un host interno accede a una red externa, una dirección IP disponible en un grupo de direcciones NAT se asigna temporalmente al host y se marca en la tabla, por decir así, la dirección pública como en uso. Cuando, digamos, se termina o se culmina el establecimiento de conexión entre los dispositivos y ya no accede a la red externa, simplemente la dirección pública se devuelve, por decir así, ¿no? Se devuelve al pool de direcciones disponibles. Y ahí, según lo que dice acá, se marca como no usar. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera aquí, como les decía, ¿no?, más dispositivos, aquí figuran solo 3,
solo 3 en simultáneo se van a poder conectar o hacer o salir hacia las redes externas, ¿no? En este caso llámese internet. Y ese sería el ejemplo, ¿no? Como ven, dirección origen, 192.168.1. La destino es la del servidor web 200.1.2.3. Del pool disponible quedan 2, ¿no? Porque una de ellas ya se encuentra en uso, según lo que nos dice la gráfica. Y al momento de que este dispositivo, el 1.1, envíe el paquete fuera de la red, va a ser asignado de una dirección del pool. Esto, ¿no? Una vez que el paquete retorne, internamente se hace el cambio en la cabecera para con su correspondiente dirección privada y la IP se devuelve al pool, ¿no? Según, como ven aquí en la tabla NAT. Eso es lo que viene de regreso, ¿no? La IP origen, 201.2.3, IP destino, 201.2.2, ¿no? En este caso, se encuentra dentro de la tabla NAT. Al encontrar una correspondencia entre las dos tablas, se genera la cabecera de manera interna y se retorna al dispositivo origen y se retorna también la dirección al pool de direcciones privadas, perdón, de direcciones públicas. Aquí es un poquito, entre comillas, más complejo, ¿no? Como ven, dice NAT Address Group, donde yo voy a indicar este pool de direcciones, ¿no? Group Index, un ID de grupo de direcciones y voy a indicar qué direcciones públicas, el inicio y el fin que tengo para poder ser asignado al pool de NAT dinámico. Voy a tener que ver un Access List, un Access Control List, ¿no? ACL, permitiendo la salida desde la parte origen, ¿no? Y al final, dentro de la interfaz, voy a tener que definir qué regla me va a permitir, qué regla y qué grupo de direcciones me va a permitir enviar, o mejor dicho, permitir que salgan a través de esta interfaz. Y aquí también hay algo que se llama el NoPath, ¿no? Y esto se basa un poco en la siguiente, o en el siguiente tipo de direcciones, perdón, en el siguiente tipo de NAT que vamos a revisar, que es si se acuerdan, con la parte de Cisco había el NAT, uno que se llamaba NAT con sobrecarga. O en pocas palabras, Port Address Translation, ¿no? O sea, no solamente hacía la traducción de direcciones IP, sino también asociaba un puerto a las direcciones tanto privadas como públicas que entraban o salían del dispositivo de salida, ¿no? El router. Entonces aquí yo tengo la opción de definir si este grupo pertenece, o en este caso no, lo puedo asociar para que sea de manera dinámica y exclusiva, ¿no? Una IP privada o una IP pública y no se utilice el Port Address Translation, ¿no? O la traducción de direcciones por puerto. Aquí sería, en este caso, la configuración, como les decía, tiene un error en las traducciones, sobre todo en la parte de comandos, pero está de manera similar como estaba, ¿no? Necesito NAT Address Group, NAT Address Group, en este caso tiene el index 1, dirección inicio, dirección fin, el número del access list, le digo que voy a crear la regla número 5, ¿no? Le digo cuál va a ser el source, cuál es el grupo de direcciones que va a tener acceso o que va a estar en este caso permitido dentro de la lista de acceso. Le digo que todo el rango 1 con su máscara de wildcard, con esto defino todo un rango. Y defino al final la salida, ¿no? NAT, tipo de salida, out, o utilizando el Access List 2000, el Address Group 1, que me permite ver el pool de direcciones, y le digo que no haga traducciones de puertos. Eso lo vamos a ver ahorita con la configuración. Digamos, el más común que usamos, al menos la mayoría, en nuestros domicilios, es esta, sobre todo la última, ¿no? La que aquí,
Huawei la conoce como Easy IP o Easy IP, ¿no? El cual permite hacer múltiples traducciones con una sola dirección IP pública. Como ven, dice el NAT dinámico no traduce los números de puertos, solo hace traducciones a nivel, o sea, tengo el pool, pero cada dirección IP interna está asociada con una interna, con una externa, con una pública de manera dinámica, pero no traduzco puertos en el dinámico. Como ven, dice, pertenece a la traducción de direcciones sin puerto, ¿no? NOPAT. En este modo, dice, las direcciones públicas y privadas sigue siendo 1 a 1, pero dinámicas. Y por lo tanto, si bien es cierto, hay una mejora en la forma de traducciones, pero todavía se requieren un grupo alto dependiendo de la cantidad de dispositivos en la red. Tenemos esto, ¿no? Network Address Port Translation, significa NAPT. Por eso dicen dirección de red y traducción de puertos. Traducen las direcciones IP y los números de puerto de varios dispositivos internos a una dirección IP pública en un grupo de direcciones. Entonces tengo NAPT, Network Address Port Translation. Tengo en este caso un grupo de direcciones que son traducidos a nivel de IP públicas y también de puertos. ¿Cómo figura en la parte o en la tabla, no? Tengo 3 dispositivos y tengo 3 direcciones en mi pool NAT, ¿no? En mi pool de direcciones de salida, ¿no? En mi pool de direcciones de traducción. El ejemplo dice, según la traducción, vamos a ver acá, ahí está el ejemplo. El ejemplo dice que ya no solamente tengo en consideración la dirección IP, sino también tengo que ver puerto origen, ¿no? El cual en este caso, utilizando NAPT, voy a hacer la selección de una dirección del pool, voy a hacer la traducción, es decir, voy a cambiar la cabecera para que pueda salir el paquete del dispositivo final, o el dispositivo de egreso, el dispositivo de salida, el router, y a su vez voy a llevar, como ven, a la tabla NAT y mapear y asociar la dirección IP interna con el puerto 10.3.1.21. Vamos a ver por acá. Ahí está. 10.3.1.21 el puerto, ¿no? Hago la asociación 192.168.1.1 con su puerto interno. Y al momento de salir, al momento de que el paquete pasa por el router y se vuelve a generar, por decir así, se vuelve a encapsular para que salga hacia los demás dispositivos que permitan llegar al dispositivo final, que en este caso sería este servidor web, también se le va a asignar un puerto, ¿no? En este caso, dentro del rango público. Entonces hay una suerte de mapeo, como les decía, no solo a nivel de IP, sino también a nivel de puertos. Entonces ya aquí es más complejo porque tiene que llevar en su tabla NAT la dirección y el puerto de entrada, perdón, la dirección y el puerto interno y la dirección y el puerto de la IP pública. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esto venga de retorno, no solamente va a buscar el match con la dirección, sino también con el puerto de ingreso en este caso, ¿no? Porque viene desde el servidor, pasa por todos los dispositivos necesarios que existan en Internet y al momento de entrar a mi red LAN va a hacer esta búsqueda, ¿no? Voy a decir 122.1.2.2, en mi tabla, sé que he enviado, sé que ha salido un paquete con esta dirección IP pública y con este puerto, sí, ¿no? Por eso dice coincide. Entonces internamente voy a hacer el cambio. Ya, yo sé que de esta IP pública con el puerto 1025 venía originalmente de la dirección 1.1 privada en el puerto 10.3.2.1. Entonces se va a volver a generar la cabecera y va a salir desde el dispositivo, desde el router, hacia el dispositivo, en este caso final, ¿no? Ya que el origen sería por aquí, el puerto COM, ¿no? La fuente, el origen, sería el servidor web, y el dispositivo final, después de haber realizado la traducción, sería la PC dentro de la red LAN. Entonces hay un mapeo, hay una cantidad de
más grande en realidad. Es una cantidad más grande de, digamos, valores que se almacenan en la tabla de NAT con traducción de puertos. Aquí hay un ejemplo. Ahorita vamos a tratar de hacer casi todos los ejemplos y vamos a ir incrementándolos. Y esta es la opción, digamos, que en el caso, si ustedes recuerdan, la parte de Cisco dice NAT con sobrecarga, ¿no? Aquel que a través de una sola dirección IP, puedo hacer salir múltiples dispositivos. Y que es el caso que nosotros tenemos en la mayoría de nuestras conexiones a Internet. Nosotros si vemos nuestros routers, van a ver que a nivel público, mejor dicho, que todos nuestros dispositivos salen a través de una única dirección IP pública. Y en algunos casos, múltiples servicios salen a través de una sola dirección pública, ¿no? No solamente múltiples dispositivos a nivel de cada conexión, sino múltiples conexiones dentro de un área en particular salen por una sola dirección IP pública, ¿no? Entonces el operador también tiene una suerte de NAT, ¿no? Un carrier NAT. Entonces, Easy IP o IP fácil o Easy IP, como quieran decirle, como ven, dice también traduce direcciones IP como números de puerto de capa de transporte, al igual que el anterior. La implementación de Easy IP es la misma que NAPT, son lo mismo. La diferencia que Easy IP es solo una dirección, mientras que NAPT lo consideran para un grupo de direcciones, ¿no? Para un pool de direcciones. Utiliza una dirección de interfaz como dirección pública para NAT, es decir, utiliza la dirección IP que esté asignada en la interfaz. Por eso le dicen Easy IP. Como ven, la dirección IP fácil se aplica en escenarios en los que las direcciones no son fijas, como en los escenarios en que las direcciones se obtienen dinámicamente mediante dispositivos de salida en redes privadas a través de DHCP o PPP sobre Ethernet o marcación, ¿no? Dial-up. Entonces ese es nuestro caso. En el caso de nuestros dispositivos que nos permiten hacer la conexión IP, si ustedes recuerdan, tenemos una red privada. Nuestros dispositivos reciben nuestros dispositivos reciben la dirección IP que viene a través de un DHCP del operador, y por lo general la forma de iniciar la sesión o registrarse es a través de este protocolo, ¿no? PPP sobre Ethernet. Entonces, podríamos decir que en nuestros casos, la mayoría de domicilios está implementado este Easy IP, ¿no? Si es que fuera desde el punto de vista de Huawei. Igual, ¿no? Necesitamos un access list, como ven. Un access list donde le indique cuál de las interfaces va a permitir o se va a comportar como la salida, ¿no? De todos los dispositivos en la red. La última, lo que le llaman ellos servidor NAT, no es nada más y nada menos que comúnmente nosotros le decimos abrir puertos, ¿no? La mayoría, me imagino, la mayoría juega o ha jugado algún juego en línea y debido al NAT, en algunos casos no tenemos el acceso hacia el servidor o no tenemos digamos, un buen nivel de jugabilidad detrás de NAT. Y para eso en este caso, la mayoría recomiendan utilizar esto que o realizar esto que le dicen abrir puertos, que es básicamente una configuración dentro del dispositivo donde asocias una dirección, en este caso, como ven, dice pública, un número de puerto en particular a una dirección privada y también un número de puerto en particular. Entonces, como ven, dentro del NAT o este servidor NAT, lo que se ha hecho es hacer un mapeo donde han asociado el puerto 80 tanto al momento de que los paquetes ingresen al router y que vayan hacia un servidor en particular, ¿no? Una IP en particular dentro de la red.
Entonces, si aquí viniera algún paquete que dijera, por ejemplo, el puerto 25, si no existiera una asociación de ese tipo, por ejemplo, aquí no podría haber comunicación, ¿no? Recordemos que el NAT, teóricamente, como elemento de seguridad, según lo dice aquí, lo dice en Huawei, lo que haría sería simplemente descartar, ya que no encuentra una forma de llevar esos paquetes al puerto correcto, ¿no? Al puerto y al IP correcto. Entonces, la parte de servidor NAT sería, como les digo, una suerte de lo que nosotros conocemos como abrir los puertos, ¿no? Y hacer una asociación entre puertos. Como ven, dice, perdón, servidor NAT asigna un servidor interno a una red pública a través de una asignación 1 a 1 entre una dirección IP pública y un puerto, y una dirección privada y un puerto. Como ven, se utiliza cuando el servidor interno necesita proporcionar servicios para la red pública. Entonces, en vez de asignar, nuevamente, ¿no?, todo el rango de puertos de este dispositivo a una IP pública, simplemente asocio el puerto requerido. Y puedo, por ejemplo, podría destinar otro puerto, por ejemplo, podría decir que aquí tengo la 192.168.1.20, otro dispositivo, y que ese otro dispositivo es el servidor de correo, entonces puedo decir que una asociación más, ¿no? La 192.168.1.20 con puerto 25, asociado a la 122.121 con puerto 25 también, posiblemente, para que exista para que desde la red externa pueda tener acceso a los dispositivos en la red interna, ¿no? Pero a servicios en particular. Y ese sería el ejemplo con sus características, ¿no? En este caso, inicia, como ven, en la red externa. Origen, ¿no? 200.123, un puerto del rango dinámico privado, 47.819, con destino a un servidor web, ¿no? 122.121, puerto 80, llega hacia el router con NAT implementado y se busca en la tabla NAT esta asociación. Entonces, al encontrar una coincidencia que el puerto debe ser reenviado a una dirección IP privada, simplemente se genera la cabecera y se envía al dispositivo destino, ¿no? Y aquí el proceso inverso, ¿no? El dispositivo destino procede con la respuesta. Y se hace una traducción, como ven, dice inversa. Y eso vamos a tratar de ver un poco también, a ver si podemos hacer la traducción de NAT del servidor. Ok, miren aquí, ¿no? Tiene una configuración un poco más extensa, por decirlo así. Necesita aquí la parte de indicarle que vamos a hacer un NAT de servidor, que vamos a usar TCP, la dirección global, es decir, la dirección pública. Le digo el puerto, en este caso lo están reconociendo a través de www, la dirección IP privada y el puerto interno, ¿no? El puerto que se va a utilizar para poder hacer este mapeo de servidor NAT. Vamos a hacer la configuración. Vamos a ver si podemos terminar. Yo creo que sí. Les voy a pedir que inicien su VirtualBox. Los que lo tienen en VirtualBox. Y en este caso, ahí está.
Ya, a ver. Lo que he hecho es iniciar el NSP para poder hacer básicamente la configuración de estas versiones de NAT. Vamos a utilizar el escenario desde, perdón, voy a pasar al escenario de NAT estático. Ok, este va a ser el escenario para, digamos, todos los ejercicios, ¿no? 3 dispositivos, un switch, un router, y vamos a ver cómo simulamos un servidor web de manera, ¿no? Un servidor web y un host externo. Entonces necesitamos 3 dispositivos. En este caso, podríamos utilizar, tal vez, podríamos utilizar este dispositivo como figura en nuestro, voy a tomar este 1220. Déjenme ver si aquí el cloud responde. Ah, ok. No, este es para sacar datos por la interfaz de red física. Ya. Eh, vamos a hacerlo así. Vamos a utilizar otro router. Y dentro de ese router, otro dispositivo nada más. Espero que mi PC soporte. Ahí está. Ya que no, aquí no existe la forma de simular el cloud más que este que está aquí. Y por favor les voy a pedir que copiemos estas direcciones, ¿ya? Ahorita. En vez de internet estoy poniendo otro router, ¿ya? Donde va a estar conectado el servidor web 201.203 y un host externo. Ah, falta un host externo. Me falta un servidor. Estoy poniendo un hub
con la idea de que como no necesito cargar un sistema operativo para el hub, simplemente lo que voy a hacer es tener que consumir menos recursos en mi PC. Es por eso que he puesto el hub, solamente porque digamos que esta PC tiene recursos de digamos, computacionales un poco limitados. Listo, a ver qué más tiene acá. 1.254, 122, 121. Uno, dos, tres, 202, 1, 2, 3. Ah, ok. Ya, a ver. 202, 203. Papeles distintas. Ya. Y entonces lo único que nos queda por ahora, configuren en todo caso las direcciones IPs. Voy a decirle que esta es la 121. No tengo otra opción porque no tengo la opción del cloud, ¿no? Entonces voy a generar acá una 200.121. Listo. Eh, 4. Ya voy a la 24. Yo necesitaría la... Así.
Profesor, una Hola. consulta. Sí, Las IPs asignadas que son para el nateo, ¿esas no tienen máscara? ¿Son así nada más IPs? sí, son un bloque de direcciones IPs. No tienen específicamente. Si tú te refieres si pertenecen a un segmento en particular. Sí, sí. En este caso, no, solamente. Lo que pasa es que tú podrías asignar diferentes direcciones IPs que pertenezcan, vamos a decir, o que estén asociadas a este rango, ¿no? Al rango que se encuentre dentro de las interfaces que estén definidas. Entonces, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Te refieres acá al pool, ¿no? Aquí. Aquí no se establece una máscara en particular, pero nosotros podríamos decir que, por ejemplo, este tiene una máscara, voy a decir, ¿no? 24. Entonces voy a tener un pool bastante grande, del cual voy a poder obtener o sacar algunas direcciones para yo asociarlas al rango de nateo. No sé si me dejo entender hasta ahí. Sí, sí, profesor. En el caso de NAT estático, digamos, si los tres dispositivos se quieren comunicar al mismo tiempo, normal hacen el uso de la IP estática. Ya. En el caso del estático, según lo que, como ves, dice acá, cada uno de ellos va a estar asociado con su propia dirección IP pública. No hay forma de... ahorita vamos a probar. Pero vamos a hacer la prueba y vamos a lo que tú me estás preguntando. Pero en el caso del estático, si yo tengo 3 PCs, necesito 3 IPs públicas. Si yo solo tuviera 2 IPs públicas y quiero hacer estático, en realidad lo que va a pasar es que una de ellas no va a poder salir a internet. Ya, ya, profesor, gracias. ¿Ok? Entonces acá tenemos la configuración. Yo le he puesto 24. Bueno, justo no me había percatado que estaba en la configuración 24. Acá está, 24. Le he puesto al otro extremo del otro dispositivo dentro del mismo rango. ¿Por qué estoy tratando de hacer o por qué estoy haciendo esto? Porque no tengo cómo simular este conjunto de equipos, ¿no? NSP, si bien es cierto, hay un dibujito que dice cloud. Ese cloud me permite más bien enviar datos haciendo uso de las tarjetas físicas del dispositivo, ¿no? En este caso, estaría haciendo uso de las interfaces de VirtualBox o de la interfaz LAN en este caso de la máquina virtual. No, ahí digamos que este emulador, a diferencia, por ejemplo, tal vez de Packet Tracer, ¿no? Que tiene su simulación y tiene la forma de generar una nube cloud, aquí no tengo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando otro router en el extremo. Y es por eso que he configurado, o voy a tener que configurar en el otro dispositivo una segunda IP dentro del rango, en este caso, 122.1.2. Ahora, aquí va a haber, con esa dirección IP y de la forma como estoy haciendo, va a haber algo así como un problema. Porque al estar los dos dispositivos conectados por esta misma interfaz, van a formar parte de la misma, dentro de la misma red. Entonces no, va a ser algo así como que no la va a considerar como una red externa. Creo que vamos a tener que poner en el medio un router más que nos permita separar estas dos redes, ¿no? Vamos a decir que esta sería como que la red externa. Vamos a tener que hacer una separación entre este de aquí y este otro segmento que está acá. Aquí en el medio vamos a tener que ponerle algún otro dispositivo. Ya, vamos configurando y ahorita vamos corrigiendo si es que hay algo para poder hacer un poco la configuración. Ya, entonces ya configuré la dirección IP dentro, en este caso, del router 1, que va a tener el servicio de NAT habilitado. Dentro de, en mi caso, de AR1.
justo aquí tengo justo aquí solamente tengo mi dirección IP. Según la diapositiva, según lo que aparece en la diapositiva, lo que me faltaría es establecer, ¿no? NAT global, static, indicarle la dirección IP, en este caso, digamos, pública que voy a utilizar, y la dirección IP privada con la cual voy a asociar. Entonces aquí debería ponerle un NAT static outside. Vamos a ver acá. Ahí, global. Y tengo que ponerle la dirección, ¿no? 122.121. 122.121, que es la dirección que está en la interfaz actualmente configurada, ¿no? Le pongo inside, en este caso vamos a ponerle 1.1. Le estoy diciendo que genere un NAT, que haga una asociación estática, que ponga la dirección IP pública como la 122.121 y que la dirección privada sea la 192.168.1.1, que es básicamente lo que dice la PPT, solo que como les decía está con una traducción un poco mal y es por eso que posiblemente no se entienda todo. Ah, ok, me dice, mira, tienes un conflicto con la dirección, con la dirección de la interfaz o con una IP ARP. Entonces aquí hay un conflicto según lo que dice de utilizar la misma dirección IP de la interfaz. Vamos a cambiar aquí. Vamos a ponerle a 2. Listo. Tengo la 2. He cambiado la dirección 1 porque me generó un error, dice, ¿no? Esta dirección hace conflicto con la interfaz. Entonces, lo que podríamos por ahora es hacer una configuración aquí. Vamos a ver por acá, a ver qué puedo hacer. AR1 llega a 01. Se supone que si yo ahorita puedo, por ejemplo, podría enviar un ping, vamos a ver, 192.168.1.254. Estoy llegando en todo caso a mi puerta de enlace. Posiblemente todavía no pueda llegar o no pueda pasar hacia la red remota. Recuerden que no hemos tenido ningún enrutamiento. Pero podría llegar, por ejemplo, vamos a ver, 122.121. 54. Aquí está haciendo timeout justamente porque estoy enviando hacia esta dirección que está en AR2. Y la dirección de AR2 no tiene todavía nada configurado. Perdón, aquí en AR2 no tiene nada configurado. Por eso me hace timeout.
24. Listo. Sale para ver si hay direcciones duplicadas. Y vamos a ver si ahora sí. Y acá tenemos ICMP. Sí, vamos a tener que poner un router en el medio porque lo está enviando como si fuera red interna. Sí, lo está viendo todavía como red interna. Voy a poner otro router que me permita separar las dos redes.
Profe, Hola. yo he capturado la data, la que sale no la captura el WordChart. La que entra, por ejemplo, en AR3, en el 254, Ujú. ahí he capturado la data y sí me sale desde la 122.122, ¿no? Que en ese caso es la 192.168.1.1. Ujú. Déjame. Espérame. Ya. Ya. Me decías que de la salida sí lo está tomando. Al revés, la entrada. De entrada está tomando. Le falta. Y yo lo tengo todavía, pues. Sigue saliendo el dispositivo. Ciento 122. Mm, En mi caso no tengo. Ya. Desde el 122.121.
no tengo, no sé por qué no está llegando como, sigue llegando mi caso como, ok, acá sí. Sí, por alguna razón mi caso sigue sin llegar. Sí, sigue sin llegar. Sigue sin llegar el paquete hasta la red, hacia este dispositivo. Y sigue sin llegar porque en realidad no está viendo el NAT y considera que el dispositivo que está enviando pertenece a una red no conocida. AR3 está recibiendo todavía eh, paquetes de la red 1.1, ¿no? No está, a pesar de que está habilitado, en mi caso no sigue, no muestra como si estuviera haciendo el NAT. No lo había tomado. Bien, no había, por alguna razón, no me había ejecutado el comando. Yo estoy peleándome en otros lados y resulta que acá no tengo el comando. Entonces, lo único que al final fue verificar. He verificado en la interfaz Gigabit 01 y no tenía este comando, ¿no? Que declaraba el NAT y la asociación con la 122.122. Al declararlo simplemente ahora sí. Y ahora sí, al momento de hacer la captura, estoy enviando desde la PC 1, que teóricamente tiene una IP dentro del rango privado, la 1.1, pero dentro de las capturas sí ya por fin me muestra como dirección IP origen, la dirección pública, ¿no? Que yo he definido, 122.1.2.2 y que está llegando a la 122.2.254. Voy a llegar a otra más, ya que había hecho. Ya bueno, no llego porque de alguna manera no debo tener, me falta alguna ruta por ahí, pero aquí, ¿no? En este acá, en este Wireshark ya al menos puedo ver la configuración, ¿no? 1.22254, este es el router 3 que está respondiendo a la dirección pública del router 1, ¿no? Está respondiendo a R1. Sin embargo, si yo quisiera sacar o enviar algún ping, en este caso, desde alguna otra dirección privada, vamos a decir así,
En este caso, hasta que no haga claro, acá sigue mostrando todavía la dirección IP privada. Lo que me tocaría es simplemente volver a hacer un mapeo NAT. (122, 1, 2, 3). Estoy mapeando la dirección 3 del rango público con la 2. Acá me faltó insight. Con la dirección 2 del rango privado. Estoy en la PC2. Y lo que tenía entre comillas timeout porque el dispositivo no reconocía o no encontraba cómo reenviar los paquetes a esta dirección IP. Ahora sí lo va a poder hacer. Porque básicamente ya no está saliendo o está haciendo la traducción el dispositivo, el router 1 está haciendo la traducción de la red privada a la red pública. Eso no hay una forma de ver el intercambio que se hace en el dispositivo. Ahí está. He puesto display NAT session all y lo que está haciendo o lo que me está mostrando en realidad es los paquetes que están saliendo por el NAT, si lo tenía, sino que demora al parecer. Como ven, dice protocolo ICMP1, source address 192.168.1.2, destination address 122.1.254, y aquí aparece, ¿no?, la parte que dice NAT info, miren, donde dice new source address, o sea, está reemplazando esta dirección que viene o que forma parte de la red interna por esta otra dirección que nosotros hicimos el mapeo. Y esa es digamos, la información que está mostrando ahorita que corresponde a estos mensajes que estoy enviando, ¿no? En este caso, otra vez, si yo envío un segundo ping desde la PC1, lo que debería tener, vamos a ver otra vez, ahora sería, por ejemplo, el informe de la sesión, pero ya no de PC2, sino de PC1, ¿no?
Es que demora un poquito al parecer. Ahí está. Ok, he vuelto a solicitar lo mismo, pero ahora aparece de manera la información con respecto a PC1, ¿no? 192.168.1.1. La dirección IP destino es la misma a la cual apuntamos con la dirección 2. Y obviamente lo que muestra es la dirección de salida que está siendo cambiada al momento de haber designado o de haber definido el NAT en la interfaz Gigabit Ethernet 01, ¿no? Recordemos que esto todavía es un NAT estático. Es decir, voy a tener que, por cada PC, que establecer una dirección IP, perdón, una dirección IP, por decir así, fija, para que cada dispositivo pueda salir, ¿no? De lo contrario, aquí, digamos, en la simulación, el router sí permite la salida hacia otros dispositivos, ¿no? Pero en la vida real, las direcciones públicas no deberían salir del router, ya que así está definido por el RFC, ¿no? O sea, deberían ser automáticamente descartadas. Ese ya no me sirve. Entonces tienen este comando que es display NAT session, y en este caso estoy utilizando all. Y tienen que muestra toda la información correspondiente a la sesión de NAT que se está ejecutando. Entonces esto en todo caso sería un poco más interesante, digamos, en los dos siguientes versiones de NAT, ¿no? Porque aquí ya de alguna manera tengo conocimiento previo donde estoy haciendo las uniones, ¿no? Donde estoy asociando privado con público. Pero en las siguientes configuraciones de NAT, por ejemplo, con la parte dinámica, vamos a ver que, entre comillas, aleatoriamente se va a escoger una de las direcciones del pool. Y en el NAT con traducción de puertos, mejor aún, ¿no? Vamos a inclusive ver información posiblemente de cómo se están no solamente mapeando las direcciones IP, sino también cómo se están asociando con los puertos de entrada y de salida, ¿no? Pero igual, no tengo la opción de ver por destino. Aparece un número de sesión. Voy a buscar por qué aparece este número de sesión. Esto no está en la guía. Por protocolo que quiero manipular, en este caso estoy viendo ICMP, podría filtrarlo por TCP, UDP, por HTTP, me imagino, ¿no? Habría que ver qué protocolos tenemos. Están por números, entre 1 y 255, ICMP, TCP y UDP. Son los protocolos que se pueden visualizar al momento de hacer el filtro, digamos, o que nos muestre las sesiones de NAT que tiene actualmente el dispositivo. O por origen, ¿no? ¿Por qué IP origen quiero mostrar las sesiones? Si ambas enviaran mensajes. Si PC1 y PC2 enviaran, en este caso, ¿no? Pings o paquetes ICMP hacia un destino. Digamos que al momento de que cierre las sesiones, teóricamente solamente me debería mostrar a aquellos que vengan de la dirección 1.1. No ha capturado ninguna. Bueno. Ok, voy a revisar un poco más de cómo funciona este NAT session aquí. Y en función a esta, para poder hacer un poco mejor análisis, no solamente con el Wireshark, pudiendo ver que, bueno, al menos con el analizador del protocolo, que sí se realiza el cambio, sino internamente como el router también nos puede brindar un poco más de información sobre los cambios o las asociaciones en las tablas NAT.
Sí, habría que... ¿no? Habría que ver cómo un poco más sobre estas sesiones, ¿no? Para poder trabajar con ellas en la próxima clase. Ok, entonces voy a también corregir algunos detalles en la topología que permita simular mejor la que nosotros tenemos aquí para reemplazar esta opción que dice Internet. Voy a ajustarlo para poder pasárselos y que ajuste esto que dice Internet y podamos todos, digamos, visualizar la misma información, ¿no? Con respecto a cómo hace la traducción, pero ya no en estáticos, sino ya haremos la configuración de la parte dinámica, ¿no? Para que pueda realizar la selección del pool y para que luego pueda también ver la parte con traducción de puertos. Entonces estos dos vamos a dejarlos para el día jueves. Y con eso, como les digo, ¿no? Finalizaríamos el penúltimo tema del curso. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta acá en la parte de NAT estático. De verdad que tenía un problema, pues no sé por qué no había ejecutado el comando. Y ahora me toca solamente ver la parte de dinámico y con sobrecarga. Sí, penúltimo, ¿no? No me olvido, de verdad que estoy recontra retrasado sin falta con ustedes, de verdad. No termino de corregir sus últimos trabajos para publicarles con la nota. Pero ya con eso me imagino que tienen algún alivio, ¿no? Yo me imagino que todos lo han hecho bien. Hasta ahora, bueno, he visto la mayoría está bien. Espero que así sean todos. Pero si todavía no da más práctica, ¿qué trabajos le van a dar? Ya vamos a ver, pues dependiendo cómo vayamos. El jueves conversamos con respecto a la práctica 3, tercera y última práctica, y al último laboratorio que nos toca. Ok, entonces, sí, no te preocupes, sí, Moira. Vemos eso el día jueves. Conversamos, como les digo, por la práctica 3 y el último laboratorio. Y las últimas 2 semanas para tratar de hacer una revisión con respecto a los temas y a toda la otra información que ustedes requieran para poder, que puedan llegar mejor al final, que justo estaba viendo, está entre el día, de una vez para tratar de viendo, está entre el 19 y el 24 de julio, ¿no? Ya tienen ahí fecha tentativa del final. Lo más seguro que a nosotros nos toque el martes 20. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, que tengan una buena semana. Hasta el día jueves. Solo, profesor. Hasta Gracias. luego, profe, gracias. Ya, hasta luego. Gracias, profe.